Muy bien, pues hoy vamos a seguir con la exposición de la palabra de Dios y estamos en la segunda carta de Pedro. Vamos a terminar hoy el capítulo 2 y el título de este mensaje es Los falsos maestros, sus características. Y hoy vamos a hablar de la segunda parte de esto. La primera parte la hablamos la última vez. Hoy vamos a seguir. Pedro nos ha dado una serie de pautas, una serie de puntos donde realmente podemos entender mejor lo que es la psicología de estos personajes que engañan el pueblo de Dios. Y esto a través de los siglos no ha cambiado. Quiere decir que lo que Pedro escribió hace 2000 años sigue válido y sigue pertinente hasta el día de hoy. Estos falsos maestros, estos falsos profetas, hacían mucho daño en los tiempos de Pedro. Estaba empezando esto, como nos hemos dado cuenta, Pedro avisa, levanta la voz de alarma, pero es Judas que luego certifica que sí que han llegado. Por lo tanto, después de haber estudiado la última vez los versículos 10 al 16, hoy seguimos con los versículos 17 al 22, lo que termina el segundo capítulo. Y dice así la palabra de Dios. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones, del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú bendigas esa palabra en nosotros. Ayúdanos a tomarlo en el corazón nuestro como algo que viene de parte de ti. Señor, son palabras de aviso serio también para nuestros tiempos. Ayúdanos a hacerte caso en lo que tú nos dices. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Como dije al inicio, Pedro sigue aquí su exposición y sus avisos, poniendo de manifiesto una serie de características de estos falsos maestros, falsos pastores, que siguen siendo de actualidad hasta el día de hoy. Lo primero que les caracteriza es lo que leemos en el versículo 17.
Y podríamos resumirlo: mucho ruido y pocas nueces, o las falsas promesas. Pedro aquí usa dos fenómenos que de su entorno eran bien conocidos, fenómenos muy serios. Lo primero habla de fuentes sin agua. En un lugar como es Israel, donde el agua es absolutamente esencial para sobrevivir, una fuente sin agua es una promesa rota. Imagínate una persona que después de un largo viaje llega a una fuente deseando satisfacer su sed y lo único que encuentra es polvo. Si no hay una fuente alrededor, en la cercanía, al ser posible, esto puede significar la diferencia entre vida y muerte. Para un animal, por doble vía. Una fuente sin agua es una promesa rota. Y la otra imagen son nubes empujados por la tormenta. Eso también puede pasar y creo que todos lo hemos visto, sobre todo en zonas donde a veces la lluvia hace mucha falta. Puedes estar en una situación donde aparecen nubes y después de una sequía esperas que pronto esas nubes se convierten en nubarrones y finalmente dejan caer el agua y te das cuenta que infelizmente no es así, sino sale un viento y empuja todas esas nubes para otro sitio. Y allí tal vez descargan su agua o no, pero no en tu lugar. Ambas imágenes nos hablan de una cosa: palabrería, palabras huecas, grandes pretensiones sin nada detrás. Y esto es una de las características de esos falsos profetas. No sé si te ha pasado que alguna vez acudías a un culto esperando recibir una palabra de ánimo o de corrección, desde luego una palabra que te viene de parte de Dios, una exposición santa, sana y correcta de la palabra de Dios, y lo único que recibías eran palabrerías. Infelizmente hay gente que sube a nuestros púlpitos que pretenden hablar en el nombre de Dios, pero lo único que dan son palabras vacías. Cuentan historias, anécdotas. Ellos de una o de otra manera dan la impresión de tener un mensaje profundo, refrescante, y sin embargo nos damos cuenta que no hay nada detrás. Una gran decepción. Eso es lo típico de la doctrina equivocada y de gente que proclama esa doctrina. ¿Y por qué? Porque si tú, en vez de proclamar la palabra de Dios, simplemente proclamas sabiduría humana, la gente queda insatisfecha, queda con sed. Y esto, infelizmente, tengo que decir, es el estado de las cosas en mucho de lo que es la supuesta iglesia del Señor en el siglo XXI. Lleva el nombre de Cristo, pero realmente el mensaje que se proclama allí dentro es filosofía humana, son historias que calientan el corazón. En el peor de los casos, lo mismo que lo proclaman no creen las cosas que dicen. Esto es
tristemente la verdad en una buena parte de lo que es la iglesia nominal, el cristianismo que nos rodea, sin fuerza, sin poder, sin capacidad de saciar la sed que la gente tiene. ¿Qué pasa con ese tipo de mensaje? Pues ese tipo de mensaje y los mensajeros, si no se arrepienten, se describe en el final del versículo 17, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ellos predican tinieblas y en las tinieblas finalmente van a parar. Y yo sé que esto lo que estoy diciendo no es de agrado de todo el mundo, porque se concibe como un mensaje negativo. Y es un mensaje negativo. Pero ese mensaje quiere decir que aquellos que no predican la palabra de Dios, que lo tuercen, que lo arreglan a su manera, que le hacen decir a la palabra de Dios lo que no dice, sino muchas veces todo lo contrario, aquellos que pretenden hablar en el nombre de un Dios que ellos mismos se han creado, finalmente se llevarán el susto de su vida. Han predicado oscuridad y van a acabar en la oscuridad. La más densa oscuridad está reservada, y aquí pone para siempre. Esto quiere decir que no hay segunda posibilidad, que eso no está limitado, que aquellos que entran en el infierno ahí se quedarán para siempre. Esto es fuerte, lo admito. Esto es un mensaje duro, lo admito. Esto es un mensaje que mucha gente no querrá escuchar, lo admito. Y sin embargo, estoy obligado a predicarlo porque está aquí escrito. Todos aquellos, y me da igual si su iglesia se cuenta por miles, por decenas de miles, que no predican lo que está escrito, que nos dan otro evangelio, que cambian cosas o simplemente los omiten porque creen que no tiene cabida en nuestros tiempos, son personas que finalmente van a acabar en esa oscuridad de la cual nunca han hablado porque no creen en ella. Son aquellos que nos predican un Dios de amor que siempre ama, también al más rebelde, y también aquel que será rebelde hasta el final, y también aquel pastor que no predica lo que está escrito, y también aquel que se hace sus propios mandamientos a su manera, que llama al pecado voluntad de Dios y a lo que Dios quiere error. Esto será su final. Y no solamente esto, ellos no solamente son personas que se fundamentan en falsas promesas, encima engañan. El versículo 18 dice, pues hablando palabras infladas. Palabras infladas son palabras exageradas, palabras que no son exactas, palabras que son inadecuadas para el fenómeno que describen. Ellos hablan de Dios no como aquellos que conocen a Dios, sino como aquellos que hablan de Dios de una forma inadecuada. Palabras infladas son palabras que esconden detrás de una retórica impresionante el gran vacío teológico. De esto hay mucho en nuestro tiempo. Hay mucha retórica, hay predicadores que saben usar las palabras para sus fines.
Y sin embargo son palabras huecas, infladas, que luego explotan como una pompa de jabón, sin dejar ni rastro ni nada detrás, salvo la perdición aún más grande de aquellos que escuchan. Pero no solamente de esto, el texto nos habla de lo que hoy se llama manipulación. La expresión bíblica es otra, que dice palabras infladas y vanas seducen. Seducen quiere decir que manipulan. Manipulan a su manera. Manipulan a la gente de mil maneras. Algunos los manipulan para sacarles dinero. Otros los manipulan para sacarles alabanzas. Otros los manipulan para poder estar en la línea de la corrección política. Pero siguen siendo palabras seductoras. Seducen con concupiscencia. Esto nos habla concupiscencia no solamente del área sexual, de eso ya hemos hablado. La concupiscencia en el púlpito tiene otro propósito. Se nutre más bien del afán de poder, del afán de poder manipular a la gente para extraer de ellas lo que el predicador quiere. El que se ha propuesto de predicar la palabra de Dios se mantiene a la palabra de Dios y lo predica a tiempo y a destiempo. Lo predica aunque su congregación no le aplaude. Lo predica aunque su congregación incluso le despide. Lo predica aunque haya personas que no les ha gustado. Siempre que se ciñen a la palabra de Dios, siempre que se orientan a lo que está escrito, siempre que sean fieles, esto puede ser el resultado. Será para condenación de los que lo escuchan, pero para alabanza de los que predican fielmente la palabra. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones. Disoluciones es predicando un evangelio de desorden. Un evangelio donde la única forma de definirlo es lo que a mí me gusta. Un evangelio que se ajuste a las últimas modas, a lo políticamente correcto, a los vientos que corren. Y siempre hay gente que está dispuesto a seguir a esas corrientes. Esto ha sido y sigue siendo una de las lacras de la iglesia de todos los tiempos. Y a quienes ellos encuentran como presas de sus tejemanejes, pues aquí dice a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Tienen gente en su iglesia que han venido en su momento con el deseo de escuchar la palabra de Dios. Han salido de un mundo que no conoce a Dios, de filosofías incorrectas, antropocéntricas, para encontrarse con algo mucho peor. Aquellos que tuercen la palabra de Dios con maestría. Los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Como se dice en español, salieron de Málaga para meterse en Malagón. No hay peor cosa que un falso maestro. Es mucho peor que aquel que no enseña la verdad porque la desconoce, pero el falso maestro se aparta
voluntariamente de la verdad y causa un daño incluso más grande. Esta es la situación que describe Pedro aquí. Es una situación profundamente triste. La cosa aquí no termina, dice, les prometen libertad, la libertad del amor, la libertad de entender la palabra de Dios de una forma tan floja, tan libre, que tú lo entiendes de una manera y yo la entiendo de otra manera. Son gente que muchas veces ni siquiera saben lo que creen y aceptan cualquier cosa. Les prometen libertad, libertad a veces de los males que pueden venir en este mundo. Ven a Cristo y Él solucionará todos tus problemas. Cristo te hace feliz. Cristo da sentido a tu vida, esto es cierto, pero esto es no la razón por la cual vino Cristo para dar sentido a nuestra vida, sino para sacarnos del fango del pecado. Les prometen libertad. Sí, el legalismo hay que rechazarlo. El Antiguo Testamento, esto ya no es para hoy. Esto era un Dios distinto, es una vieja herejía que hoy ha resucitado bajo diferentes nombres. Yo he conocido y leído y escuchado sermones de supuestos pastores que creían que Moisés, por lo que hacía en el Antiguo Testamento, debería ser puesto a disposición del Tribunal de la Haya por crímenes de guerra, si esto hubiese existido en sus tiempos. Esa gente son simplemente falsos profetas, falsos maestros que pagarán sus propios errores con la perdición eterna. Esto no es una equivocación que hay que tomarlo a la ligera como aquel que no conoce muy bien la palabra de Dios. Es la equivocación de alguien que conociendo la palabra de Dios la tuerce e enseña a otros. Les prometen libertad. Hoy se dice libertinaje. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Mira sus vidas. ¿Tú crees que en una persona así hay paz? ¿Tú crees en una persona que así que predica tú puedes creer lo que tú quieras, siempre que haya amor, haya orden? ¿Tú crees que Dios se alegrará sobre ese tipo de personas? Pues va a ser que no, porque lo que leemos aquí no admite segundas lecturas. Esto fue un problema para los creyentes en aquel entonces y para las iglesias, y lo es también para nosotros hoy en día. Son ellos mismos esclavos de corrupción. Detrás de un pastor, detrás de un maestro equivocado, hay una persona profundamente dividida en sí mismo. Hay un personaje dividido. Hay personas que no saben lo que Dios exige de ellos y lo ves en sus vidas. Por eso Jesús dice, de sus frutos lo conoceréis. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Esto nos habla de un tema muy interesante. ¿Quién manda en tu vida?
¿Quién tiene la última palabra? ¿Es la palabra de Dios o es la teología que te han enseñado? ¿Es lo que tú crees que se debe o lo que no se debe? ¿Quién rige en tu vida? ¿Quién tiene la última palabra en tu vida? Y te puedo decir una cosa, que cualquier predicador, cualquier maestro, cualquier teólogo que no se pone humildemente debajo de la palabra de Dios, sino que se erige como juez y maestro de la palabra, ha fallado. Y esto es lo realmente trágico. Han sido vencidos por una teología equivocada, que puede ser racionalista, milagrera, o simplemente por una teología que por A o por B falla. Han sido vencidos por convicciones que no tienen nada que ver con la verdad bíblica, que pueden ser las modas del tiempo, que puede ser la corrección política, que puede ser lo que la congregación espera de ellos, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Quién te ha vencido? ¿Quién te ha vencido? ¿A quién sirves? ¿Te ha vencido Cristo? ¿Para quién piensa no? En esa lucha entre Jacob y ese hombre que iba a visitarle, que no era otra que Cristo preencarnado. ¿Te ha vencido Cristo? Si es así, puedes estar agradecido y tu congregación también. El tercer punto son apóstatas. Han apostado, se han apartado de la fe en muchos casos. Aquí dice en el versículo 20, ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es gente que se describe en muchos lugares de la Biblia, por ejemplo en Hebreos capítulo 6. Algunos dicen que es muy difícil de entender. No, no es difícil de entender de ninguna manera. Es fácil de entender. Es gente que han gustado, que han entendido muchas cosas, que saben algo del Evangelio. En muchos casos lo saben leer en griego y en hebreo. Han leído a muchos teólogos. Y sin embargo, sabiendo todo esto y sabiendo lo que es la doctrina bíblica, se han apartado, por la razón que sea. Son esas personas que aquí Pedro los describe. Son personas como Judas, por ejemplo, que durante 3 años y medio estaba en medio de los discípulos, le tenían en alta estima, es el que tenía la caja, y para eso tienes que tener la confianza de los demás. Y sin embargo, no fue suficiente estar 3 años y medio con Jesucristo, porque él no fue vencido por Cristo, sino fue vencido por Satanás. De hecho, Juan nos dice que Satanás entró en él. Y así muchos que tenían la forma y siguen teniendo la forma de ser piadosos, han gustado
las verdades divinas, y sin embargo en algún momento se han apartado. Si no se arrepienten, su situación será la peor de todos. No es que tienen que volver a la fe, nunca lo han tenido. Y de esto hay palabras muy claras del Señor Jesucristo. Si vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 7, allí Jesucristo mismo lo expresa con toda claridad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echábamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No es suficiente que tú puedas echar fuera demonios. No es suficiente que ocurran milagros a través de ti. Si tú no predicas la palabra, si tú no eres fiel en lo que tú pretendes, si no llevas a cabo el fruto que se tiene que esperar, si tú sigues siendo una fuente sin agua, nubes empujado por el viento, eres un falso maestro. Y ahora yo no sé quién me va a ver, pero es mi obligación de predicar esto. No te enfades conmigo. Si tú ves que allí hay algo, tampoco tienes que escribirme a mí. Dirígete al Señor. Pon tu vida en orden. El seguir a Cristo, sobre todo si tienes un lugar de responsabilidad, no es una cosa que hay que tomarlo a la ligera. Es algo muy serio. Tienes que tomarlo en serio. Y yo te animo en este momento, no dejes pasar ni un segundo más. En ese momento arrodíllate. Por mí apaga el ordenador o el móvil, pero arrodíllate y pide perdón. Y vuelve al redil, pero ahora como una persona nacida de nuevo y entregado plenamente a la voluntad del Señor. Versículo 21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Eso tiene que ver con la responsabilidad de escuchar la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios, más responsabilidad tienes. Si tú conoces la palabra de Dios y predicas la palabra de Dios, más responsabilidad tienes. Si tú conoces el camino de la justicia, sin embargo, lo tomas a la ligera, más responsabilidad tienes. Si te vuelves atrás de este santo mandamiento, el santo mandamiento es lo que es el Evangelio. Si tú te echas atrás, no te queda ninguna esperanza. Por eso, esto es algo que hay que tomarlo en cuenta, que hay que tomarlo muy en serio. Si tú conoces una persona así, ora por esa persona para que Dios le conceda el arrepentimiento y vuelva atrás y se convierta de verdad. Porque lo que ocurre es lo que Pedro describe en en este último versículo y no es muy agradable que digamos lo que escribe Pedro allí.
no es muy políticamente correcto. A Pedro obviamente le gustan, igual que a mí, los refranes. Y aquí hay dos proverbios. Les ha acontecido y está hablando de esos falsos maestros. El perro vuelve a su vómito. Bueno, me vas a perdonar que no voy a entrar en más detalles. Creo que lo entendemos perfectamente. El que ha tenido un perro sabe de qué estoy hablando. Una cosa abominable. Quiere decir que lo peor que puedes comer es esto, tu propio vómito. Y sin embargo, Pedro compara gente que ahora ya no se alimenta de la palabra de Dios con esas personas. Realmente lo compara con un perro callejero. Una vez más, lo siento mucho, no lo he inventado yo, pero creo que nos damos cuenta que es bastante serio el tema, demasiado serio para tomarlo a la ligera. Y la otra cosa es que la puerca lavada a revolcarse en el cielo, porque lo lleva dentro. Realmente tienes que cambiar la naturaleza del puerco para que no lo hace. Un puerco siempre se va a comportar así, a menos que alguien cambie su naturaleza. Esto en el mundo porquino es imposible. Pero lo que es imposible en el mundo porquino y animal es posible en el mundo humano. Porque sí que es posible que Cristo cambie tu forma de ser y de pensar. Esto se llama nacer de nuevo. Llegando al final de ese capítulo es lo que me queda simplemente subrayar. Lo que humanamente hablando es imposible, eso de cambiar nuestra naturaleza, es posible para Dios. Lo único que nos queda, la única manera de reaccionar a ese tipo de palabra es el arrepentimiento, el volver atrás. Si tú has reconocido en esas palabras tal vez una parte de tu propia naturaleza, una parte de tu propio ser, de tu vida supuestamente cristiana, si Dios te ha hablado, y olvídate de mí, pero si Dios te ha hablado hoy, no lo tomes a la ligera. Es un texto serio. Te pido, como embajador de Cristo, que acudas a Él, que te arrepientes, que le busques, que Él cambie tu vida. Sí, el único que puede cambiar la naturaleza de una vida humana es Cristo. No hay otro. Por esto Él murió en la cruz. Y si tú dices, mira, yo he llegado a ese punto de cuestionar mi propio ministerio porque parece que he caído en alguno de esos puntos o en todo, que sepas una cosa, no es tarde. Si hoy escuchas su voz, es con un propósito. Ven a Él, conviértete con la ayuda del Señor. Es lo que te queda por hacer. Permíteme orar por ti y orar por todos aquellos que tal vez han sido convencidos por el Espíritu Santo a través de estas palabras. Señor nuestro Dios, te pido que tú hables a todas las personas que en este momento me están escuchando y que realmente se dan cuenta que tienen que cambiar sus vidas. Pueden ser maestros que
han actuado mal, pueden ser simples cristianos que no han seguido los pasos que tú has mostrado, cuya vida ha sido una mentira hasta el día de hoy. Señor, te pido que tú les des el arrepentimiento que necesitan, que sea hoy el día de su salvación. Señor, a ti no te importa lo que piensan los demás, ni a nosotros nos tiene que importar, pero lo único que es importante es lo que piensas tú. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas cualquier persona que en este momento ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido. Y Señor, te pedimos que todos nosotros tomemos en serio tu evangelio, porque es evangelio sagrado. Tu palabra es la verdad. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre, para tu honra, para tu gloria. Amén. Que el Señor te bendiga.